He tenido la oportunidad, esta es la cuarta vez que estoy aquí en Perú, en Lima específicamente, estar en Chile, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, llevando diferentes programas de entrenamiento y en algunas charlas que nos han invitado y he tenido la oportunidad. Actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria, allá en Colombia. Y bueno, venimos trabajando fuertemente por todo esto que es la urgencia y la emergencia, enfocada principalmente a la parte prehospitalaria. El enfoque que nosotros le vamos a dar a esta charla que me corresponde ahorita es para que todos puedan trabajarlo, no solamente los que están en la calle, sino también el personal de urgencia. Aquí, ¿cómo clasifican los hospitales? Del 1 a 4, ¿sí? ¿Sí? Siendo 1 el menor y el 4 el de mayor nivel. Muy bien. Entonces, estos temas, cuando hablamos de urgencias, se pueden implementar en hospitales nivel 1, ¿sí? Porque en el nivel 1 generalmente lo tenemos todo. No, ¿cierto? Hay limitaciones de equipos y de insumos. Entonces muchas veces nos toca trabajar con el conocimiento y con lo que podamos tener a la mano para brindarle un primer auxilio al paciente. Bien, entonces tengamos eso en cuenta. Este tema es muy importante y generalmente siempre lo vemos en los diferentes congresos. Bien, pero muchas veces no sabemos interpretarlo bien y darle un manejo adecuado ya cuando tenemos al paciente lo estamos abordando. Bien, entonces la idea es que de esta charla ustedes queden con todo muy claro y cuando les toque un paciente puedan abordarlo adecuadamente y darle el manejo que debe ser. Bien, ahorita para noviembre salen las nuevas recomendaciones también de trauma. Entonces estamos esperando qué va a ser lo nuevo, aunque no creo que vaya a cambiar mucho, pero entonces sí es importante que ustedes en este momento estén con lo actual, con lo que está mandando la parada. Bien, pueden preguntar, no hay ningún problema, no les dé pena, a mí me gusta también preguntarle a ustedes, entonces espero que también me colaboren para que la ponencia sea mucho mejor. Bien, les iba a mostrar un video, pero como me tocó cambiar al otro computador, no lo tengo, ahorita al final se los presento. Cuando tenemos un paciente que ha recibido alguna lesión traumática, tenemos unas prioridades. Para mayor facilidad nos han creado una mnemotecnia para que todos nos acordemos. Yo creo que todos nos sabemos el de la A a la Z, ¿cierto? ¿No la sabemos todos? Sí, bien. Entonces, miren, A, B, C, D, E. Así no se nos va a olvidar. Aunque esto es traducción estadounidense. Bien, estas letras vienen de Estados Unidos. Entonces, la A significa vía aérea y control de columna cervical. La B significa ventilación y oxigenación. La C, circulación y control de hemorragias. La D, discapacidad o déficit neurológico. Y la E, la exposición y control de la hipotermia. Bien, entonces estas 5 letras las debemos tener en cuenta para cuando vamos a manejar el paciente. Recuerden algo que nos decía en la primera charla de él. Para la reanimación usamos CABD, ¿se acuerdan? Y eso fue lo nuevo para las guías 2010, ¿sí? Pero en trauma, esto sigue siendo igual, A, B, C, D. Pero siempre recalco lo siguiente, el trauma nos permite que juguemos con estas letras. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que lo estoy abordando, me llega al servicio de urgencias con un sangrado, el sangrado es probablemente arterial, según lo que usted identifica. ¿Usted qué haría de primero? Controlar el sangrado, ¿cierto? Llegar al paciente, buena señor, me llamo Julanito de tal, soy licenciado, soy médico, y le va haciendo compresión mientras va hablando con el paciente. Miren que estamos adelantando la C, pero posterior a ello vamos a evaluar la A y la B, no lo vamos a dejar a un lado. En cambio en la reanimación sí tenemos que ser C, A, B, D, porque la prioridad son las compresiones. Entonces quiero que tengan eso claro, que en trauma podemos jugar con las letras. Obvio, sin olvidarnos que hay un protocolo y que debemos cumplirlo a cabalidad, pero si a mí me lo está matando la C, en ese momento esa va a ser la prioridad del paciente. Bien, la escena es muy importante y la escena va a ser tanto para las personas que trabajan en la calle, en una ambulancia, pero también para el servicio de urgencia. Muchas veces se nos olvida, no, es que yo estoy aquí en el servicio de urgencias y aquí estoy con mi enfermero, con mi médico, estamos todos aquí no nos va a pasar nada. Mentiras, muchas veces el herido de bala que te llegó, puede que los que lo hirieron lleguen al hospital a rematarlo. ¿Sí? ¿Ha pasado? ¿Lo han escuchado?
Entonces ya la seguridad de su clínica, de donde usted dice no me va a pasar nada, ¿se hace insegura? Claro, ¿bien? Y muchas veces pensamos, no, eso solamente es para esos que están allá en la calle, de pronto pasa un carro y los pisa. No, no solamente la escena se asegura en la calle, también la debemos tener segura dentro de nuestro servicio de urgencias. Y hay varias cosas a tener en cuenta. Recuerden que la escena es un proceso continuo y dinámico. ¿A qué me refiero con eso? Que ahorita puede tornarse segura, ¿sí? Pero puede volverse insegura. Entonces yo siempre debo estar alerta y tener 6 ojos. ¿Bien? Como personal de salud todos debemos siempre estar alerta, alerta, pendiente de qué pueda pasar, qué puede pasar en esa escena y qué me puede afectar a mí. ¿Bien? Entonces, la situación, el paciente y el entorno. Miren esta imagen de acá. ¿Qué observan ahí? Por acá, ¿qué observas tú? Esta imagen de arriba. ¿Cómo? Muy bien, miren lo que él está diciendo. Un camión de combustible. ¿Y eso qué te da? ¿Qué piensas con eso? Es un riesgo, ¿sí? Que pueda explotar. Pero no solamente podría ser uno de gasolina, podría ser algún químico o podría ser simplemente agua que están transportando. ¿Bien? Pero miren, siempre hay que pensar lo peor. Muy bien. ¿Qué otra cosa ven ahí? ¿Es una vía rápida o es una vía lenta? ¿Es una vía lenta, seguro? ¿4 carriles? No, yo creo que es rápida, ¿cierto? Es una autopista y al parecer es rápida. Y miren que aquí hay una colisión de más de 2 vehículos. Entonces, si hay más de 2 vehículos, es una vía rápida, lo más probable es que haya varios heridos y que además los traumatismos fueron leves o graves. Graves, ¿bien? Y eso lo tenemos que pensar. Si a usted lo manda como bombero en su ambulancia, ¿sí? O si usted, doctor, va a recibir el paciente en su servicio de urgencia. ¿Ok? O si usted es licenciada, va a recibir, o licenciado, el paciente en su servicio de urgencia y lo llaman. Llevamos un paciente que tuvo un accidente de tránsito, carro versus carro, iban a 120 kilómetros por hora. Usted ya tiene que irse y acordarse de esta imagen. 120, el carro tuvo que haber quedado destruido. ¿Sí? Cinemática del tramo, ya vamos para allá. Entonces no se les olvide eso. Tenemos siempre que pensar en eso. Y nunca olvidarse de esto que está aquí, bonito. Ay, no, yo llevo 40 años y yo ya canalizo. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Canalizar también? Yo ya canalizo sin que salga sangre. ¿Sí? Y lo he escuchado y no se ponen guante. ¿Sí? No se ponen guantes. O se ponen uno. No, yo chuzo con este, pero con este no, porque aquí hay veces que por más que usted sepa y le haga presión, sale y sale sangre. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Bien? La confianza mató. Ya lo saben, ¿cierto? Os he dicho. Entonces, ¿qué observamos aquí en esta escena? ¿Qué pasó? ¿Qué probablemente podría pasar ahí? Un accidente, ¿sí? Una caída. Podría ser. ¿Qué personal es este? Como bombero, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo es la bioseguridad de ellos? Buena, seguro. Él tiene guantes, pero miren, no tiene gafas. ¿Él tiene guantes? No. Entonces ya hay un problema para la seguridad del personal. Recuerden que primero yo, segundo yo, tercero yo. Por encima de todo. Todos tenemos el ánimo de ayudar, pero siempre debo pensar en yo. ¿Cómo voy a protegerme? ¿Bien? Excelente. Le llegó este paciente al servicio de urgencias, 11 de la noche de un viernes. ¿Sí? Le llega así, ay doctora, ay licenciada, vea, no, mi esposa me dijo, guárdeme aquí. Y le puso ahí el cuchillo, se lo puso a guardar. ¿Qué piensa usted con eso? ¿Qué podría tener ese paciente? Al parecer ahí está estable, ¿no? Está sentado, ¿sí? Míralo, no tiene ni siquiera una mascarilla de oxígeno, ¿bien? Hay un sangrado que no es abundante, ¿bien? Pero ¿qué podría yo sospechar con esa lesión? Miren cómo está el cuchillo, miren cómo está clavado. ¿Qué estructuras podría afectar?
¿Qué? Músculos, bien, músculo. ¿Qué más? Corazón. Dependiendo si el cuchillo es muy largo, podría llegar al corazón, ¿por qué no? Recuerden dónde está el corazón. Pero hay estructuras, ¿qué vasos pasan por acá? Importante. Muy bien, arteria. ¿Cuál arteria? Muy bien, subclavia, si se va así, podría afectar carotídea. ¿Sí? Entonces, e incluso si la fuerza fue bastante importante, podría fracturar la clavícula perfectamente y perforar al pulmón. Entonces tenemos varias estructuras que en este caso debemos pensar que podrían salir afectadas. Bien, entonces miren que aquí comienza lo bonito de esto. Y eso se llama cinemática del trauma o fisiopatología del traumatismo. Y es lo que yo pienso según cómo fue el mecanismo de lesión de esa persona. ¿Sabían que las mujeres supuestamente apuñalan diferente que un hombre? ¿Sí sabían eso? Sí. ¿Cómo apuñala usted? ¿Ah? ¿No sabe? Pero cuando usted va a coger un trozo de carne, ¿cómo cogería usted el cuchillo? ¿Así? ¿Y usted cómo lo tomaría? ¿Sí? Bien, entonces miren que eso depende, generalmente, oído, generalmente el hombre hace esto y generalmente la mujer hace esto. Entonces miren que el mecanismo de lesión también depende de la mujer. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, estaba peleando con la mujer y el cuchillo acá o acá. Entonces yo inmediatamente me imaginaba mujer hacia abajo y comienzo a pensar en estructuras hacia acá. Ah, hombre, sí, no, es que me estaba metiendo con la esposa de mi amigo. Bien, entonces usted inmediatamente piensa cuchillo hacia arriba. Entonces corazón, ¿sí? Dependiendo, digamos que la herida fue acá. Y el hombre va con más fuerza, la mujer con menos fuerza. Entonces también eso debe jugar. ¿Sí ven cómo vamos comenzando a ver eso? Y muchas veces no lo sabían, ¿cierto? Algunos no lo sabían, entonces tengan en cuenta eso. El género también es importante. Muy bien, ¿qué pasó acá? Parece una caída, pero ¿qué más podría ser? Obsérvenla bien. Parece un herido. Miren qué hay aquí. Un cuchillo, ¿sí o no? Esa escena podría ser insegura, ¿cierto que sí? Parece que alguien lo hirió, ¿sí? Entonces, personal que trabaja en ambulancia, si llega ahí, debe estar antes la policía, porque mientras usted lo atiende y está agachado ahí, puede que venga el otro, ¿sí? ¿Cómo lo vas a ayudar? ¡Pum! Y te la pega a ti también. Entonces, debemos pensar hasta en eso. ¿Bien? ¿Qué pasó aquí? Un traumatismo, carro, ¿cierto? Y miren, ¿qué pasó? ¿Trauma dónde? Craneal, ¿cierto? Bien. ¿Llevaba cinturón? No, no llevaba cinturón ese paciente. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a llevarle un paciente, vamos para el servicio de urgencias, estamos a 10 minutos, a 20 minutos. Usted debe preguntar esas cosas. Si el personal que le está comentando el caso no se lo dice, porque usted debe tener en cuenta, no es lo mismo que él lleve el cinturón, que el airbag se haya activado, a quien no llevaba nada de eso y haya chocado contra el parabrisas o que haya salido eyectado. ¿Sí? Son cosas que debemos tener siempre en cuenta y no las podemos dejar pasar. Porque yo inmediatamente comienzo a pensar en traumatismos. Ya aquí tenemos uno, cráneo. ¿Dónde más podría tener este paciente? ¿Dónde? Cervical, sí, por compresión. ¿Qué más? Tórax, timón, ¿cierto? Y ahí ya en tórax comenzamos a pensar en varias cosas. Si hay fracturas, podemos pensar en neumotórax y una infinidad de cosas. Extremidades inferiores, fracturas, pelvis, ¿sí? Entonces, miren que cómo es importante pensar en cada cosa. Y eso lo hacemos rápido. Aquí nos demoramos, pero eso es rápido. Bien, ¿qué pasó aquí? Parece una explosión. Podría ser un terremoto, ¿cierto? Podría ser una caída. Aquí, un derrumbe, ¿sí? Alguien atrapado ahí. Eso sucedió en Colombia, ¿sí? Una avalancha que hubo en una ciudad llamada Armero, hace algunos años, en el año 90. Bien. Entonces,
Siempre que usted aborde a su paciente, abórdelo de frente por donde él está mirando. ¿Sí? El caso del que estaba ahí en el timón, ¿sí? Estaba así. Usted siempre debería abordarlo por el lado donde él está mirando, porque si yo llego por acá y él está consciente y él hace esto, ¿qué podría pasar? Generarle una lesión, ¿sí? Si ya la tiene ahí. El paciente que estaba con el cuchillo al lado, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que él esté haciéndose el herido o el inconsciente, pero esté aquí con el revólver o con el arma. Y si usted no se presenta y no llega por donde él lo está viendo, él puede pensar que usted es el que lo hirió. Y usted lo toca por acá donde él está mirando, voltea y te puede herir. ¿Bien? Entonces, es importante eso. Identifique el mecanismo de lesión, era lo que estábamos hablando, cómo fue el traumatismo, qué velocidad iba, fue de frente, fue de lado, fue frontal, iba en moto, de dónde fue la caída, cuántos metros, sobre qué superficie cayó. ¿Será lo mismo caer sobre agua? No. ¿Será lo mismo caer sobre nieve? No. ¿Será lo mismo caer sobre un piso de mármol? No. Así mismo va a variar el mecanismo de lesión y las probables lesiones que vaya a tener ese paciente. Y esto nunca se les puede olvidar. Hablar con los pacientes, si está consciente y puede hablarte, con los testigos o los familiares cercanos te van a dar mucho de ese paciente y te van a ayudar a darle un manejo mucho más tranquilo y más claro. Vamos a empezar por la A, que es la primera letra del manejo del trauma. ¿Sí? Y eso lo sabemos muy bien. ¿Qué es lo que significa la A? Vía aérea. ¿Sí? Vía aérea, y muy importante que tiene un apellido: control de columna cervical. Bien, control de columna cervical. La vía aérea, como ustedes saben, se divide en dos: vía aérea superior y la vía aérea inferior. Básicamente sabemos que la vía aérea superior está diseñada estructuralmente para el paso de aire. ¿Hacia dónde? Hacia la vía aérea inferior, hacia los pulmones, ¿cierto? Pero ella hace un proceso de calentamiento, de humidificación muy importante en ese aire. Ahí llega abajo y es a la vía aérea inferior, que está compuesto por todas esas estructuras que aquí están, que no vamos a entrar en detalle porque ustedes lo saben muy bien. Pero es importante saber que en la vía aérea inferior y específicamente en esas estructuras se hace todo el proceso de intercambio gaseoso, que es muy importante para nuestro cuerpo. Bien, si usted llega y saluda a su paciente: hola, yo soy Víctor Rodríguez, ¿sí? Usted verá, cada uno debe tener su repertorio, me imagino. Sí, soy médico, soy enfermera, soy técnico auxiliar en enfermería, soy bombero. ¿Cómo está usted? ¿O qué le pasó? No, es que me pasé el semáforo y esa moto me pisó. ¿Cómo está la vía aérea? ¿Mal? ¿Por qué está mal? Normal. Ah, ya, normal. ¿Qué le entendí? ¿Mal? Normal, ¿cierto? Él me está hablando, se le siente que tiene dolor, pero hay buen flujo de aire, me habla bien. Exacto, muy bien. Entonces miren algo muy importante: uno desde que llega ya está evaluando las letras, sin necesidad de estar ahí pegado al paciente. ¿Sí? ¿Está usted bien? ¿Puedo ayudarle? Ay, sí, ayúdeme. Vía aérea permeable, muy bien. ¿Sí? Sin necesidad de tocar al señor, a la señora. Ahora miren acá, si yo llego: señor, ¿me escucha? No me responde, acerco al oído a él y escucho una especie de gorgoteo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué le pasa a ese señor en esa vía aérea? Está obstruida. ¿Por qué? Muy bien, por algún tipo de fluido líquido. Entonces puede ser sangre, puede ser emesis, puede ser hipersecreción de saliva. Bien. En el caso de las convulsiones, los pacientes que generan saliva en exceso, es básicamente eso. ¿Sí? Y miren la otra. Si ustedes llegan a un paciente, bomberos, me dijeron, tú eras bombero, ¿cierto? Entonces se envían un servicio, un incendio en una casa pequeña de madera, una señora que cocina en leña y se descuidó y la casa se le incendió. ¿Sí?
Cuando llegaste en tu camión de bomberos, la paciente sale y tú la abordas. Señora, ¿qué le pasa? Y ella respira así. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Carmen. Escuchas una voz así como rasposa, ¿sí? Como con estridores, como un silbido. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué le pasó en la vía aérea? ¿Y por qué? ¿Y la inhalación que le generó en la vía aérea? La quemó, ¿sí? El aire caliente le quema la vía aérea a ese paciente. ¿Y qué va a pasar con toda esta estructura? Se inflama. Y al inflamarse va a generar dificultad respiratoria. Eso es una emergencia, porque esa paciente, ellos como bomberos, deben llevársela rápido a usted al servicio de urgencia y se debe intubar inmediatamente. ¿Sí? Se debe intubar inmediatamente, porque ya después de un tiempo, ¿qué va a pasar con esa vía aérea? Se va a cerrar. ¿Y qué va a tocar? Hacerle un procedimiento mucho más, se me fue la palabra, mucho más agresivo, ¿sí? Y esa no es la idea. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo, también hay personas que hablan así, ¿no? Nosotros allá en Colombia le llamamos pollo ronco. Entonces, no vaya a ser que usted llegue donde alguien que hable así y usted ya lo vaya a llevar, vea, se está muriendo. No, no, es que yo hablo así. Ah, ya. Entonces, ojo con eso, ¿bien? Recuerden siempre por eso preguntar antecedentes. Él habla así normalmente, si ya le decimos pollo ronco. Ah, bueno. Bien. Said ahora les decía algo, la vía aérea tiene unos métodos para manejarla, manuales, mecánicos y transtraqueales, ¿sí? Es muy importante que ustedes conozcan desde el más básico al más avanzado, pero siempre la idea es empezar desde la parte básica. Bien, muchas veces, también Adiel se los decía, con una cánula orofaringea y con un BBM yo puedo manejarle al paciente perfectamente, vía aérea y ventilación, y no necesito inmediatamente tener que intubar, que es lo que generalmente todo el mundo piensa. Llega el paciente, tráigame el laringo, tráigame el tubo. No, espérese. Hay otros métodos básicos que le pueden salvar la vida al paciente. Entonces, dentro de los métodos manuales tenemos esto, la tracción mandibular, la subluxación mandibular. Esas maniobras generalmente es mejor obvio enseñarlas en la parte práctica para que ustedes la practiquen, la hagan, ¿ya? Pero la pueden ver aquí y yo creo que todos ustedes la han hecho. Muchas veces un paciente con tan solo hacerle una tracción mandibular, ¿sí? Yo puedo despejarle la vía aérea fácilmente. Cuando mi paciente está inconsciente, ¿qué pasa con la lengua? Se retrae y obstruye la vía aérea. Recuerden que es un músculo. La lengua no se traga. No, se tragó la lengua. La lengua no se traga, se va hacia atrás y obstruye. Y con hacerle esto, en el caso de un paciente no traumatizado, o en este caso, hacerle esto, ya le estoy despejando la vía aérea a mi paciente. Bien, entonces tengan en cuenta esos procedimientos. Pasamos aquí ya entramos a métodos mecánicos y este es uno que en los servicios de urgencia se tiene, bien, y en los servicios de emergencia también, pero no se sabe utilizar. Y es la aspiración. Tengan mucho cuidado con eso. La aspiración también, así como ayuda, también puede generar daño si yo no lo utilizo adecuadamente. Bien, ¿cuándo la voy a utilizar? Cuando el paciente tiene secreciones que me están obstruyendo la vía aérea. Miren los pasos aquí, es muy necesario. Primero, tener todo el equipo necesario, que prenda, que funcione, que muchas veces pasa, llegan a la emergencia, no prende. Métele una gasita y sácale. ¿Sí? Entonces, ojo. Segundo, miren acá, preoxigenar al paciente. ¿Qué es preoxigenar? Con un BBM o con el ambú que le llaman, ¿sí? O la bolsa de resucitación, no sé cómo lo llamen ustedes, darle al paciente un poco de oxígeno antes de aspirarlo. ¿Bien? ¿Qué es un poco de oxígeno? Una ventilación cada 5 a 6 segundos, al 100%, con un suplemento de oxígeno. Después de 30 a 60 segundos lo voy a aspirar. Hay diferentes tipos de sondas. Hay rígidas, que casi no las vemos en nuestros países, que es la Yankauer, pero existe, en Chile sí la manejan mucho. Y está la normalita, que es la sonda, que es de silicona. Siempre uno debe medirla antes de introducirla al paciente. No se hace tampoco. Y cuando usted va a meter a aspirar, lo que tiene que hacer es
introducir y cuando vayas a sacar es que ocluyes para aspirar. Lo que generalmente hacemos es meta y saque y aspire y aspire y aspire. Eso no es así, ¿bien? Entonces, ojo con eso. Aspirar también es, recuerden que si tengo un paciente traumatizado, lesionado, está hipóxico. Y cuando yo aspiro, ¿qué le estoy haciendo? Sacando más oxígeno, o sea que lo estoy llevando a más hipoxia. Entonces, ojo con eso. Y después de hacerle todo esto, vuelve y lo reoxigenas. Le vuelves y le devuelves el oxígeno que ya le habías quitado a él o a ella. Las cánulas orofaríngeas son un método excelente para despejar la vía aérea, ¿bien? O de Gödel, también la conocen, ¿sí? También se conoce como cánula de Berman, que es otro tipo de cánula, pero a la final todas hacen lo mismo, solamente varía es el material, hay de silicona, hay de teflón, ¿sí? Importante es que se utiliza solamente en paciente que esté inconsciente, paciente que no pueda manejar su vía aérea por sí solo, paciente, oído, en el caso de pacientes que estén intubados se coloca para que no muerda el tubo y no me vaya a generar que no le pase adecuadamente el flujo de oxígeno. Bien, contraindicaciones en un paciente que esté consciente, obviamente, venga señor, yo le meto, no, tranquilo señor, déjese, no, paciente consciente no se coloca. Bien, o paciente que esté inconsciente, pero al introducirle a usted, él genera reflejo nauseoso, una arcada, porque si usted se la coloca y él presenta vómito y está en posición supina, se me va bronco, aspirar, entonces le vamos a generar más daño y la idea es no generarle más daño al paciente, recuérdenlo. La nasofaringia es otro tipo de cánula, ¿la conocen? ¿Sí? ¿La hay en los servicios acá? ¿No? Generalmente no la hay. Y esto lo utilizan mucho en la medicina táctica. Incluso los enfermeros de combate la llevan en su pecho, en su botiquín, y cuando reciben una herida, las heridas en ellos generalmente son heridas complicadas, que en cualquier momento lo desangran y lo van a llevar a la inconsciencia. Y no saben cuánto tiempo va a venir el compañero a ayudarlo. Entonces ellos llegan, se la colocan. Y ya cuando llega el compañero está inconsciente, pero tiene una vía aérea permeable por ese momento. Bien. Hay que tener en cuenta que se puede colocar en paciente que aún esté consciente y que esté con reflejo nauseoso activo. Bien, dentro de las contraindicaciones no se puede colocar en paciente que tenga lesión craneal y usted sospeche fractura de base de cráneo. En las embarazadas se puede colocar, pero es una contraindicación relativa. Recuerden que los vasos de ellas son más frágiles y pueden generar sangrado. Entonces hay que tener en cuenta eso. No se dice no se coloque, pero si usted la va a colocar, ojo, que puede pasar eso. Bien. La intubación orotraqueal ya es el gol estándar para manejar la vía aérea, pero lo tiene que hacer un personal entrenado adecuadamente. No, es que yo hice el curso y intubé en el muñeco una vez. No, eso no es así de fácil. Bien, hay que tener un entrenamiento claro, ya, de un tiempo determinado y de unas intubaciones en pacientes reales para ya luego uno poder decir si sé intubar y lo puedo hacer adecuadamente. Bien, entonces ojo con eso. Entonces no es así por así. La columna cervical, recuerden que va en la A, ¿se acuerdan? Vía aérea y control de columna cervical. Esto también es muy práctico. Ahorita Said les va a dar un tema de esto. Les va a hablar de algo muy bueno y unas actualizaciones que han salido en cuanto al collar cervical. Bien, entonces lo dejamos ahí libre para que él lo pueda trabajar. La B, ventilación y oxigenación. En la B hay varias cosas críticas que debemos pensar, pero esto es muy importante, saber evaluarla. La inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. ¿Qué debo mirar yo? Primero, la inspección. Que haya lesiones, ¿cierto? Sangrados, equimosis o morados, ¿sí? Deformidades, si respira muy rápido, si respira muy lento, ¿cierto? ¿Cómo está respirando o no está respirando ese paciente? 2, ausculto. Para los que sepan auscultar, yo voy a mirar cómo están ventilados esos pulmones. ¿Será que está bien ventilado o será que está hipoventilado? Aquí en trauma no nos interesa tanto pensar en será que sibila o que tiene estertores, eso es más para la parte clínica y es cuando yo ya estoy enfocado en otro tipo de paciente, el señor que me consulta con dolor en el pecho o con una dificultad respiratoria que no tenga nada traumático. En trauma sí vamos a ver es cómo ventila, no ventila.
Bien, eso es básicamente lo que nos interesa. A la palpación vamos a sentir crépitos, ¿sí? Que nos puede dar que haya una fractura, vamos a sentir enfisemas, que nos puede determinar que ese paciente tenga un neumotórax probablemente. Y la percusión es un tema que en el campo, en los servicios de urgencia o en la calle está muy relegado porque para yo percutir la idea es que sea en un espacio que haya silencio. Bien, y generalmente los servicios de urgencia son silenciosos, cero, cero. La calle es silenciosa, el sonido de la ambulancia, ¿no? De la sirena, ¿no? Entonces no está recomendado. Si usted lo va a hacer, se puede hacer y se necesita para determinar algunos casos, pero no va a ser un signo fiable en ese paciente. Bien, tenga en cuenta frecuencia y profundidad de las ventilaciones. ¿Cuál es el trabajo ventilatorio que está presentando ese paciente? ¿Sí? Escuche los ruidos ventilatorios y determine la necesidad de oxígeno suplementario. Algo importante aquí, todo paciente traumatizado usted le debe colocar oxígeno suplementario. ¿Con qué dispositivo? Mascarilla de no reinhalación con reservorio. ¿Sí? Siempre. Servicio de urgencia, mascarilla. En la calle, mascarilla. Ese es el dispositivo preferible. Bueno, ya tiene una frecuencia respiratoria menor a 10 o mayor a 30, ya ahí pensamos apoyo con ventilación asistida. Si no, siempre hay que colocarle ese dispositivo en trauma. ¿Bien? Porque ese me le va, señora. Muy bien, buena pregunta que nos hace. ¿Aunque la saturación esté bien? Sí, aunque la saturación esté bien, porque en muchos de los casos esos pacientes no te van a mostrar el resultado inmediatamente. Bien, y la saturación no siempre se va a bajar de una. Entonces es mejor darle un soporte para cuando comience a bajar él ya tenga una cantidad de oxígeno necesario. Estamos hablando del trauma, ¿no? Porque hay otros casos ya clínicos donde eso depende ya de la saturación, pero en trauma sí, colócale. Bueno, eso ya lo determinan cuando ya llegue el servicio de urgencia, le terminen de hacer exámenes complementarios y descarten o no algunas cosas específicas. No hay un tiempo determinado como tal. Bien, cuando están evaluando la B, ustedes deben pensar en estas 5 patologías que pueden comprometer la vida del paciente, que son tórax inestable o bolet torácico, neumotórax abierto, neumotórax a tensión, hemotórax y taponamiento cardíaco. O sea, cuando usted descubre el pecho de ese paciente y comienza a observar signos, preguntarle mecanismos de lesión, usted piensa en esto. Debes pensarlo, ¿por qué? Porque cualquiera de estas, si no se trata adecuadamente, me puede matar al paciente, ¿sí? Rápidamente me lo puede matar. Entonces hay que identificarlo rápido. Entonces, tórax inestable o bolet torácico es la fractura de 2 o más costillas adyacentes en 2 o más sitios, ¿sí? O sea, dos pedazos muy cercanos, 2 fracturas cercanas, bien, fracturadas en varias partes. ¿Qué va a generar eso? Que el tórax se vuelve inestable, bien, y genera un movimiento paradójico. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo hago esto, mi tórax hace esto, pero la parte que está volando va a hacer lo contrario, ¿sí? Hace lo contrario. Eso es pero generalmente no lo van a ver en los servicios de urgencia. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene una fractura, una lesión, los músculos que pasan se tensionan, ¿sí? Eso ya es una respuesta del cuerpo y genera como una especie de férula. Entonces no se ve. Pero ya después de un tiempo, ya que el paciente haya pasado horas, ya ese músculo ya no compensa bien, se relaja, entonces ahí se va a ver el famoso movimiento paradójico. ¿Ok? Entonces ahí ya lo van a conocer. ¿Puede existir una segunda lesión? Claro, una fractura de una costilla me puede perforar fácilmente un pulmón, lesionar el corazón y generarme otra lesión ahí cercana. Bien, ¿y cuál es su manejo en estos pacientes? Lo que usted debe hacer es darle un buen soporte de oxígeno, darle una buena posición, el paciente debe estar semisentado, ¿bien? La mejor férula para esto es que el paciente coloque su mano, ¿sí? Antes se recomendaba sacos de, ¿sí? No sé, ¿se acuerdan que recomendaban sacos y le colocaban de todo, le colocaban peso sobre el área, se le hacía vendajes
No, eso no se hace porque el problema ahí es que no va a tener una buena expansión torácica. Entonces usted llega y le coloca a ese paciente vendajes, presión en el pecho, lo que vas a hacer es para abajo llevarle su proceso ventilatorio y lo que vas a hacer es aumentar su lesión, ¿bien? Y disminuir la oxigenación. Entonces, ojo con eso. Estos pacientes, además del oxígeno, una buena posición, se deben manejar con analgesia, ya que eso duele bastante. Y al tener dolor, ¿qué va a pasar? Él no va a respirar bien. Entonces va a comenzar a afectar todo su proceso mecánico. Entonces, ojo con eso. Bien, y obvio se le deben hacer los exámenes complementarios descartando alguna segunda lesión. El neumotórax abierto, que es la segunda patología que hablábamos dentro de las 5 que hay, es un problema y generalmente siempre es generado por un mecanismo que es penetrante, o sea, una lesión por una herida por arma de fuego, una lesión por un objeto cortopunzante, y lo que tenemos que hacer ahí es identificar rápidamente y hacer el manejo rápido. En el servicio de prehospitalario lo que deben hacer es identificar la herida, verificar que efectivamente perforó y llegó al pulmón y hacer algo como esto. Asimismo en el servicio de urgencia nivel 1, nivel 2. Esto se llama una válvula de Henlich o el bolsillo, como ustedes lo quieran llamar, y es algo sencillo que ustedes lo pueden hacer y lo tienen a la mano. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Con la bolsa de solución salina ya usada, se rompe y se le coloca la parte estéril. Se hace un cuadro y debe ser un cuadro de buen tamaño, ¿no? Generalmente no es la herida aquí, le hacen un cuadrito ahí que medio tape, no, tiene que ser algo bien, tampoco es el parche así grandote, ¿no? Sino un buen tamaño. Y se ocluye por 3 de sus lados. Ese paciente debe estar semisentado, que va a ser la mejor forma para que él respire. Bien, debe tener oxígeno suplementario y ese paciente a la final de todas maneras va a ser operado y le van a colocar en cirugía un sello de tórax. Bien, porque ese es el final de ese paciente. Pero en el servicio de urgencia inmediatamente es hacerle esto, porque esto lo que le va a ayudar es que ese pulmón no se colapse tan rápido y no vaya a estar más crítico, más rápido de lo que deseamos. Bien. El neumotórax a tensión ya es un problema mucho más complicado y puede ser la consecuencia final de un mecanismo de lesión tanto penetrante como contuso o cerrado. Bien, vamos a tener un paciente que los movimientos ventilatorios van a estar disminuidos o ausentes. Miren lo que está pasando acá, ¿ven? Esto es puro aire que ha comprimido este pulmón. Al comprimir esto, él va a desplazar ya en una etapa tardía todas las estructuras que están en el mediastino. ¿Sí? Al desplazar entonces lleva corazón, lleva tráquea, grandes vasos, y eso lo que va a afectar es que el paciente disminuya todo su gasto cardíaco. Bien, y por eso es que vemos un paciente que está hipotenso, un paciente que está sudoroso, pálido, está con dificultad respiratoria, entre otros problemas. Bien, es un manejo, hay que darle un manejo rápido a ese paciente, que es general en los servicios de urgencia, que es la descompresión torácica, tanto en la parte prehospitalaria o en el servicio de urgencia en nivel 1, donde no se puede hacer ya un sello de tórax. Pero a la final ese paciente debe entrar a cirugía para que le hagan un sello de tórax. Entonces, oxígeno, una buena posición de ese paciente, traslado rápido, ya sea de donde el servicio prehospitalario encontró al paciente y lo trató, o del servicio de urgencia nivel 1 a un servicio adecuado donde pueda tener rápido acceso a un cirujano. Bien, el hemotórax, mírenlo acá, es otra de las patologías que pueden matarnos a nuestro paciente en la B. Se puede dar por un mecanismo contuso o penetrante. Hay sangrado dentro de la cavidad pleural. Recuerden que ahorita veíamos el neumotórax y había aire. En este caso tenemos sangre. ¿Qué es importante tener en cuenta? Los signos van a ser muy parecidos a los de un neumotórax a tensión. ¿Bien? ¿Qué es lo diferencia ahí? Generalmente dicen en la parte ya de urgencia y prehospitalaria va a ser la percusión, ya que en el hemotórax vamos a encontrar un sonido mate. Bien, pero como hablábamos ahorita, la percusión, muchas veces el ruido, la sirena, no va a ser un signo fiable. Ya en el servicio de urgencia lo que le van a hacer es tomar una placa de tórax y ahí van a determinar definitivamente que hay sangrado. Bien,
Hay otros sistemas que luego les va a hablar Adiel, como el ultrasonido, donde también ustedes pueden determinar eso. Pero en este momento lo que tenemos a la mano y lo que tenemos en cuanto a equipos es eso. Y eso es lo que podemos hacer y rápidamente lo vamos a identificar. Un buen acceso endovenoso en ese paciente, buenos líquidos, oxígeno, traslado rápido a un centro receptor donde haya cirugía y lo puedan tratar lo más rápido. Ese es el soporte que usted le debe dar adecuadamente a él o a ella. Y el taponamiento cardíaco es la última patología que tenemos en tórax importante y hay que tenerla en cuenta y saberla identificar. Importante, el mecanismo generalmente es penetrante. Pueden haber casos de mecanismos cerrados por algunas patologías específicas, pero en este caso, hablando de trauma, se genera por traumatismo penetrante. Lo caracteriza una triada, ¿la recuerdan? Hay unos signos clásicos en este paciente. La triada de Beck, ¿sí? Signos de shock, aumento de la presión venosa y ruidos cardíacos amortiguados o disminuidos. Bien, esos son los signos característicos, además de la lesión, ¿sí? Que generalmente va a ser en el área precordial. Bien, ahí ya usted sospecha que ese corazón pudo haberse lesionado. Bien. El manejo, igualmente, oxígeno, buenos líquidos en ese paciente, nivel 1, rápidamente trasladarlo a cirugía y aquí los que están en servicio prehospitalario, también el buen soporte de oxígeno, la identificación rápida y ya ve rápido a ese paciente. Es un error común que metan líquidos en este tipo de pacientes. Claro, este paciente va a tener signos de shock y tal vez va a estar hipotenso, pero generalmente es por el proceso que él está presentando. Miren lo que pasa, hay un sangrado, bien, que va a ir aumentando y ¿qué va a hacer? No va a dejar que el corazón actúe normalmente y el gasto cardíaco se va a ver afectado. Y si usted comienza a meterle líquidos, ¿qué va a pasar? Lo que vas a hacer es que este saco se llene mucho más rápido y vas a afectar más al paciente. Bien, necesita vía endovenosa, necesita un soporte de líquidos, pero no es el soporte de líquidos, métale 3000, que es lo que generalmente se hace en los servicios. No, es saber controlar y manejar los líquidos en este tipo de pacientes. Bien, entonces tengamos en cuenta eso, mucho cuidado. Perfecto. Estos son los dispositivos que tenemos para ventilar al paciente, para brindarle oxígeno. Lo pueden ver aquí, los diferentes dispositivos, el flujo de oxígeno que se le puede dar con ese dispositivo y cuál es la concentración, el FiO2 que ese dispositivo le puede dar a usted. Bien, yo creo que ustedes lo conocen y han visto esta imagen. Generalmente los libros de trauma lo tienen. Bien, la circulación, cuando llegamos a la C, recuerden que era circulación, control de hemorragia, debemos tener varias cosas en cuenta también. Podemos tener hemorragias externas o hemorragias internas. ¿Claros ahí? Bien. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a tener la opción de una presión directa con apósitos, ¿sí? Si ese apósito no nos funciona, generalmente podemos colocar 3, 4 apósitos. En ese sangrado podemos colocar posterior un vendaje compresivo, ¿bien? Y posterior, si esto no nos funciona, podemos utilizar un torniquete, ¿bien? Pero debe ser un torniquete adecuado. No es el cordón del zapato, no es el gancho de ropa, que generalmente es lo que en la parte civil o en nuestros medios lo hacen. Y te llega al paciente que le han colocado un cable apretadísimo ahí, ¿ya? Y lo que va a generar es más daño. Ahorita vamos a ver un torniquete adecuado. Y las internas que se van a buscar por signos, porque usted en ese momento en el servicio de urgencia, ya sea prehospitalario o un nivel 1, usted no va a tener mucho que hacer y es identificar y llevarse rápido a ese paciente al centro receptor donde le puedan hacer ya un manejo definitivo a él o a ella. Entonces miren la imagen, una presión directa, un vendaje, todos ustedes lo han realizado. Y este tipo de dispositivo que es bastante bueno y es un dispositivo, el llamado torniquete CAT, Combat Application Tourniquet, es un dispositivo bastante bueno, cuesta más o menos $45 y en nuestros servicios desgraciadamente no lo tenemos. Sí, no sé si aquí ustedes lo conozcan. Ya en la parte militar se han ido trayendo, en nuestro país lo tienen y se utiliza dependiendo del paciente. Bien, siempre se ha tenido ese recelo o ese miedo con el torniquete, ¿ya? Pero ahorita está recomendado para la parte civil siempre y cuando haya unas características. Bien,
por lo menos una amputación donde usted no va a poder parar el sangrado rápidamente, usted podría utilizar un torniquete sin ningún problema. Ahorita hay un tiempo promedio de 2 horas para usted colocarlo y llevar al paciente y que rápidamente esté en la sala de cirugía y le puedan hacer el manejo adecuadamente. Bien, ¿cómo es un torniquete bien colocado? Es un torniquete que usted coloque en la extremidad, hablemos de una extremidad superior, y que ese paciente usted palpe posterior a la herida, la parte distal, no tenga pulso, bien, que el sangrado pare. Eso es un torniquete adecuadamente. Pero si usted coloca un torniquete, el paciente sigue sangrando, todavía usted le siente el pulso, es porque usted lo está colocando mal y lo que está haciendo es causarle mucho más daño a ese paciente. Entonces hay que tener cuidado con el uso del torniquete también. Miren esta imagen también la ven en todos los libros de trauma y es según donde esté ubicada la lesión, dependiendo del hueso, cuál es el porcentaje o la pérdida de sangre que va a tener ese paciente. Bien, entonces miren una costilla, el radio de la ulna, el húmero, la tibia, el fémur, entre otros. Cuando usted llega a la C, también verifica esto, el shock, si hay un sangrado. El tipo de shock más común que tenemos, ¿cuál es? El hemorrágico, el hipovolémico. Muy bien. Estos son los signos característicos que ustedes lo saben muy bien: fiebre pálida, fría, sudorosa, paciente taquimeico, taquicárdico, va a estar hipotenso. ¿Qué es lo que se hace siempre? Métale líquidos a ese paciente, ¿cierto? Llega, lo canalizan 1, 2 y comienzan a pegarse los líquidos. Páseme el tensiómetro, le comienzan a aplastar esos líquidos y métale y métale. Generalmente ya no se debe manejar de esa forma. En cirugía y los últimos avances lo que recomiendan es, en esos pacientes se puede dar un bolo inicial de 1000, que es como algo para compensar, y posterior a ello usted comienza a manejar bolos que sean pequeños, ¿sí? Bolos de 250, a los 5 minutos revisas la tensión arterial, cómo está, y sigues manejándolo. Entonces a eso le llamamos reanimación hipotensiva o reanimación permisiva. Bien, ¿a qué se refiere eso? A manejar líquidos en bolos pequeños, mírenlo acá. Y la idea es mantener la tensión arterial sistólica en 90. Bien, paciente le llegó herida por arma de fuego aquí, ¿sí? Posible compromiso vascular, sangra, tensión arterial 70-40, le pasaste un bolo de 1000. Cuando le tomaste la tensión arterial está en 90-60, muy bien. A los 5 minutos está en 90-60, muy bien. A los 5 minutos bajó 80-40, 250. La vuelves a tomar 90-60 y ahí lo vas a mantener con bolos pequeños hasta que ya lo puedan intervenir a ese paciente. No es métale y métale y métele, porque meterle líquidos también va a generar daños en ese paciente, ¿sí? Va a hemodiluir, lo cual va a generar más sangrado, ¿ya? Y además le puede generar al paciente una acidosis hiperclorémica. Bien, entonces vamos a tener en cuenta eso, mucho ojo. Entonces, cuando llegamos a la D, vamos a tener en cuenta varias cosas y es esto. Miren, hay diferentes escalas. La principal para nosotros como personal de salud, ¿cuál es? El Glasgow. Bien, ¿todos se saben el Glasgow? Por ahí, no. Mírenlo, ahí lo tienen. El Glasgow valora 3 cosas, ¿sí? La mejor respuesta del paciente, y valora la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora de ese paciente, ¿sí? Normalmente estamos 15-15, ¿cierto? 15 es lo máximo. Aquí hay algunos que están en 13, en 14, que se duermen, ¿bien? Y lo mínimo es 3, ¿bien? Mírenla. Apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. En los servicios de urgencia, eso muchas veces en el momento de la emergencia se te puede olvidar, ¿ya? O eso puede variar entre profesional y profesional. A ella le puede dar un paciente 14 y a él le puede dar 13. ¿Bien? Hay que saber interpretarlo, pero eso generalmente pasa. Ya que a ella le dé 13 y a él le dé 15, ya es muy diferente, ¿no? Y ahí hay un problema grave, y hay una diferencia bastante amplia. Entonces tengan en cuenta con esto y apréndanse bien. La pueden colocar en el servicio de urgencia, generalmente se hace para recordarla. Se imprime grande y se coloca. Ah, ¿cómo está este paciente? Ocular. Ah, ya. Verbal. Ah, motora. Muy bien.
13-15, ¿sí? Háganlo. O en los servicios de emergencia en la ambulancia se pega o se lleva aquí cerquita en una tarjeta. Entonces tú revisas, porque hay muchas cosas que tal vez en ese momento se puedan olvidar. Bien, las pupilas son también importantes, pero yo doy un resultado de pupilas ya cuando el paciente ha sido reanimado. ¿A qué me refiere con eso? Un paciente hipotenso me va a dar pupilas midriáticas. Entonces yo lo que tengo que hacer es recuperarle volumen a ese paciente y ya posterior a ello, si puedo, evaluarlas adecuadamente. Bien, la hipotermia me va a dar pupilas midriáticas, una intoxicación por un opiáceo me va a dar pupilas puntiformes, simióticas, entonces debemos tener en cuenta eso, ojo con eso. Las lesiones traumáticas en el cerebro también son importantes cuando estamos manejando la parte de la AD y muchas veces se hacen malos manejos. Paciente de 70 años cayó en el baño, se golpeó y tuvo una herida acá. Hematoma grande a nivel frontal, ¿sí? Llegó a la clínica, lo suturaron, le mandaron paracetamol, ¿sí? Y ya. No le tomaron un TAC, no le dijeron a la familiar, si usted lo ve hablando raro, que comienza a vomitar constantemente, ¿sí? Que está como somnoliento, me lo vuelve a traer, no. Ya llega el señor a los 3 días, inconsciente, convulsionando y se les muere. ¿Y qué pasó acá adentro? Tenía un hematoma. Bien, entonces ojo con eso, ¿sí? Suele pasar. Bien, en la exposición lo que vamos a hacer es exponer al paciente para encontrar lesiones ocultas, pero siempre después de que lo vamos a descubrir debemos volverlo a cubrir, no dejar al paciente expuesto porque la hipotermia en ello va a causar más daño y lo que vamos a hacer es empeorar el caso. Trasladar al paciente, los que trabajan en la parte prehospitalaria, trasládelo siempre a un sitio donde le puedan hacer manejo adecuado. Bien, donde estén los equipos y no tengamos que comenzar a llevar al paciente a traer. Igual usted en su servicio de urgencia, si va a mandar al paciente de un nivel 1, no lo vas a mandar a otro nivel 1, donde le van a hacer lo mismo que tú ya le hiciste. Ese paciente debe ir a un servicio donde tenga todo el acceso a los profesionales y a los equipos para darle un diagnóstico y darle un manejo definitivo. En resumen, la evaluación es simultánea, mas no desordenada. Identifique las amenazas y trátelas. De nuevo, las maniobras básicas en el momento oportuno salvan vidas. Miren que no estamos yendo, hagan lo más avanzado, no. Piensen antes desde lo básico para luego llegar a lo avanzado. Antes de líquidos endovenosos, realice un buen control de hemorragia. Es otro error. Métale líquidos y la hemorragia aquí todavía. Y sangre y nadie le cubre. Y por acá sí están felices aplastándole líquidos a chorro. No, controle el sangrado y luego comience a reponer volumen. Y la estrategia, la regla de los 9. Glasgow, que sea de 9 para arriba. ¿Sí? Tensión arterial sistólica, que siempre esté sobre 90. Y la saturación, que no me baje de 90. No sé, ese computador me desconfiguró la presentación, pero ahí son algunas referencias bibliográficas de donde sacamos todo eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahí?